Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. La segunda semana del tiempo del Adviento está puntualizada o distinguida por el mensaje que Juan Bautista nos ha lanzado ya el día de ayer. Una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Juan Bautista busca preparar al pueblo de Israel para la venida de Cristo, predicando un bautismo de conversión, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Por lo tanto, nuestra segunda semana del Adviento es una fuerte llamada a la conversión. Conversión que nace precisamente de acudir delante de Dios, de ponernos delante de Dios, y sabiendo que Él conoce nuestro interior, que Él sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, dejar que su mirada penetre nuestro ser. Y al ser mirados por Él, pues no podemos de ninguna manera rechazar u ocultar lo que llevamos dentro. Ante las personas, en el exterior, es muy fácil ocultar pecados, es muy fácil ocultar angustias, preocupaciones, tristezas, amarguras, corajes, y poder presentar delante de los demás pues un rostro agradable, un rostro amable, pero el interior guarda muchas cosas que a veces, tarde que temprano, nos afectan y afectan también a los demás. El Evangelio nos ayuda, por lo tanto, a reconocer la necesidad de ponernos y de poner a los otros en la presencia de Dios, para ser alcanzados por esta mirada amorosa y misericordiosa de Dios. Por eso la primera acción que Jesús realiza ante este paralítico no es la curación física, sino la curación interior, la sanación del alma. Tus pecados te son perdonados. Con esto también Jesús busca dar una lección,
porque el escenario que tiene Jesús delante, pues son personas profundamente religiosas de aquel tiempo, fariseos, doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea. Entonces tiene un público exigente. Y claro, Jesús utiliza cada momento para hacer llegar su mensaje de salvación, para tocar el corazón de toda persona. Y por eso, con toda intención, Jesús perdona en primer lugar los pecados de este paralítico. Jesús aquí está atendiendo a una creencia propiamente judía. Porque ¿qué creían los judíos acerca de las enfermedades? Que las enfermedades eran a causa de los pecados que las personas habían cometido. Aún así, entonces, la enfermedad más grave pues era porque habías cometido pecados más graves. Esa es la creencia que los judíos tienen acerca de las enfermedades. Y Jesús les va a dar a probar un poco de su propio veneno en este sentido. Que si el enfermo está paralítico, el que le están presentando a Jesús, entonces, ¿qué dice Jesús? Pues vamos a actuar como ustedes dicen que son las cosas, para comprobarles que su forma o sus criterios de pensamiento no son los criterios y pensamientos de Dios. Si el judío dice la enfermedad es causada por el pecado, entonces Jesús va a actuar según esa lógica humana y judía. Tus pecados te son perdonados. A ver, entonces, si te estoy quitando la causa del mal, que es el pecado, entonces, en cuanto yo te perdone el pecado, tendrías que levantarte y caminar. Esa es la lógica. Esa es la lógica judía, según lo que ellos piensan. Pero ¿qué sucedió? Cristo perdonó los pecados de este hombre paralítico, pero el paralítico quedó igual, tendido. Por eso, ante la situación, les dice Jesús que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pues obvio que lo que Jesús había hecho es lo más fácil. Perdonar los pecados, en ese sentido que hablamos, es más fácil. ¿Por qué? Porque no necesita comprobación. Jesús está pronunciando unas palabras: tus pecados te son perdonados, pero el fruto del perdón de los pecados se experimenta en el interior de la persona. El fruto del perdón de los pecados es la persona misma quien experimenta esa sanación interior, como nos pasa seguramente a algunos de nosotros cuando recurrimos al sacramento de la confesión, que experimentamos en nuestro interior esa paz de haber sido alcanzados por la misericordia de Dios. Pues eso es más fácil decir, porque no lo puedes comprobar. Sería difícil que Jesús dijera algo que no se pudiera comprobar en el momento. Por ejemplo, levántate y anda. Tal vez Jesús lo dice y no sucede nada, el enfermo se queda ahí. Ahí sí, eso es difícil. ¿Por qué? Porque lo que se dice con las palabras se tendrá que sostener con las acciones. Y por eso Jesús dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el enfermo se levanta. Hermanos, el Señor, que nos invita a salir a su encuentro en este Adviento para recibirlo, para salir al encuentro del Señor que viene también a nosotros, es necesario atender debidamente a la conversión, que, como ayer lo decía, es cambio de mentalidad. Dejar que el pensamiento y el criterio de Dios sea el que rija nuestros actos y no los criterios y pensamientos del mundo. Cambiar nuestra forma de pensar para que cambien nuestras acciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por eso Jesús pone orden aquí. Él no piensa como piensan los judíos, que el pecado es causa de la enfermedad.
Por eso les comprueba que aún perdonándole los pecados, el paralítico sigue paralítico. Pero aquí también hay otra cosa más profunda. Sí, el mal, el pecado, logra entrar en nosotros y también es capaz de dejar siempre una huella, una marca. El pecado siempre nos va a dejar una huella, una marca, aunque nos confesemos. Aunque nos confesemos, se nos perdona el pecado, pero nos ha quedado a nosotros ya la herida del pecado. Y esa herida del pecado tiene que ser curada. Esa herida del pecado tiene que ser sanada. No es simplemente, pues ya recibí el perdón del pecado, sí, pero ya quedó. El pecado ya logró en ti una consecuencia. Y esa consecuencia es la que también nosotros debemos esforzarnos por sanar. Y es la que muchas veces sanamos. Y a veces esas heridas que no sanan, pues se hacen más grandes y nos conducen a más pecados. También esa es una razón por la cual a veces no podemos salir de los mismos pecados, porque no hemos sanado la herida. Es como sucede muchas veces esto en la vida de pareja. Un matrimonio tal vez que se separa, comienzan una nueva relación, se separan, comienzan otra relación, se separan y van por la vida así. ¿Por qué? Porque no han sanado, están afectados, están heridos y no van a ser capaces de sostener nunca una relación con una persona, porque están heridos. Tienen que sanarse interiormente para poder entonces entablar verdaderas relaciones con los demás. Pues lo mismo nos pasa a nosotros en cuestión del pecado. Si nos conformamos únicamente con recibir la absolución en el sacramento de la confesión, pues lo estamos haciendo mal. Claro, ya es suficiente el perdón que Dios nos da en el sacramento de la confesión, pero si no hacemos nada por sanar la herida que el pecado ya logró en nosotros, la herida va a estar expuesta, se va a infectar, se va a hacer más grande, un problema mayor, vendrá un pecado más grave. Esa herida va a ser un foco de infección para que el pecado entre con mayor facilidad. Por eso la Iglesia nos ha sugerido siempre y nos ofrece las herramientas para sanar esas heridas que el pecado nos deja. Y la mejor forma es, pues lo llamamos así con esta expresión, ¿no? La reparación de los pecados. Tenemos que reparar el pecado. Tenemos que hacer penitencia por el pecado. La penitencia por el pecado es dedicarnos a sanar la herida que el pecado dejó en nosotros. Por eso la penitencia que nos deja el sacerdote tiene esta bondad curativa. No es como, cometiste este pecado, pues ahora ahí te va esta penitencia para que escarmientes por lo que hiciste. No es así. Y a veces pensamos que la penitencia es como para escarmentar por el pecado. Y así entonces un sacerdote nos deja una penitencia así como que es difícil o poco común y decimos, híjole, qué pecado cometí. Es que no debemos agravar el pecado por la penitencia que se nos deja. Aún así puede ser un pecado común, por decirlo así. Y el sacerdote te puede dejar una penitencia fuerte. Pero no es por el pecado que cometiste, es por la herida que el pecado dejó en ti, que tienes que sanar, que tienes que curar. Para entenderlo, ¿verdad? Lo pienso yo también así. Pues cuando uno tiene, por ejemplo, un tumor, se le opera, pues le sacan el mal, el tumor, el pecado, perdonan el pecado, por decirlo así, sacar el tumor, pero pues queda una herida y esa persona tiene que tener sus cuidados, seguir yendo al médico. No es de que ya me quitaron el tumor, pues ya no me voy a parar al médico, ¿no? Tiene que seguir yendo al médico para ver los avances, que no se vaya a infectar por dentro, etcétera, no sé.
pues tenemos que también nosotros, por eso, hacer penitencia y reparar por los pecados que se nos son perdonados. Tampoco podemos conformarnos únicamente con la penitencia que el sacerdote nos da. Hay que hacer más penitencia. Pero a veces pasa que ni hacemos la penitencia que el sacerdote nos deja. Mucho menos vamos a hacer una penitencia por nuestra cuenta. Por eso es importante esto, que en esta segunda semana ajustemos y nos pongamos delante de Dios y pongamos también a los demás delante de Dios. Qué bueno que en esta segunda semana nos esforcemos para entrar en esta experiencia del perdón de Dios. Ya lo había dicho yo en días pasados, ¿no? Que es bueno en este tiempo hacer una buena confesión. Pues hacer una buena confesión y reparar por nuestros pecados, hacer penitencia por nuestros pecados y ayudar a otros a que se acerquen a la confesión, ayudar a otros también para que hagan penitencia por sus pecados, porque hay que sanar la herida que el pecado deja en nosotros. Se me estaba pasando otra cosa que la Iglesia nos ofrece para curar la herida que el pecado deja, pues son las indulgencias. Las indulgencias, tanto plenarias como parciales, son gracias que la Iglesia nos da para perdonar, para sanar la herida que el pecado ha dejado en nosotros, ¿verdad? Y por mencionar algunas acciones con las cuales podemos ganar indulgencias plenarias: rezar el rosario en una capilla o en familia, ganamos indulgencia al leer y meditar al menos 30 minutos la palabra de Dios, ¿sí? Al visitar un santuario o una basílica que tenga conexión o familiaridad con las basílicas mayores de Roma. Aquí en Guadalajara, aquí en nuestra diócesis, pues tenemos dos cercanas: la Basílica de Zapopan y la Catedral, ¿verdad? Hay más, que no recuerdo cuáles son, pero son las más conocidas. El entrar a un templo, participar de un acto litúrgico dentro de ese templo, nos concede una indulgencia plenaria con todas las prescripciones, ¿verdad? Pues ojalá que podamos seguirnos esforzando para salir al encuentro del Señor que viene a nosotros. Pongámonos en la mirada misericordiosa de Dios y reparemos, hagamos penitencia por nuestros pecados. Que así sea.